Muy buenos días, señores. Muy buenos días, profe. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bueno, después de la trasnochada, ¿no? Espero que les haya ido bien. Entonces, pues, vamos a continuar realizando el marco teórico. Nosotros habíamos quedado ya habíamos analizado los embragues de desgaste uniforme y íbamos a entrar a... Ya habíamos visto esto, ¿cierto? Sí, eso ya lo habíamos visto, profe. Entonces íbamos a entrar, aquí ya habíamos analizado los embragues cónicos, ¿o no? No, usted alcanzó a hablar, pero poquito. Bueno, no, precisamente. Entonces vamos a ubicarnos exactamente donde habíamos quedado. Entonces, hoy vamos a cubrir no solamente esto, sino la mayor parte de la teoría de embragues y frenos. Este tipo de embrague, como su nombre lo indica, son embragues cónicos por su forma. Son embragues o frenos cónicos. Las ecuaciones que nosotros planteemos aquí son válidos para las dos circunstancias, para frenos o para embragues. Serán cónicos por la forma que tiene de un tronco de cono. Que la menor dimensión, el menor diámetro del cono, lo llamaremos de minúscula. El mayor diámetro del cono lo llamaremos de mayúscula. El ancho, en este caso la altura del tronco del cono, lo llamaremos B. El ángulo de inclinación de la línea generatriz, que es el mismo ángulo, entonces lo llamaremos alfa. Entonces, en este caso, vamos a suponer que por el tronco de cono entra la potencia y que aquí la parte complementaria al tronco de cono se puede deslizar a lo largo del eje, en un eje estriado, y bajo la acción de una fuerza W entran en contacto las dos superficies, generándose una fuerza normal. Y como son dos materiales, dos elementos diferentes, pues hay un rozamiento entre las dos superficies, hay una presión entre las dos superficies que genera la normal, hay un rozamiento y por tanto una fuerza que trata de oponerse al movimiento, que será la fuerza de rozamiento, generado por la normal, porque de acuerdo a nuestra definición, la fuerza de rozamiento es μ con la normal. Ahora, ese análisis lo estamos haciendo en un radio R cualesquiera de ese tronco de cono. Entonces, con esos conceptos en mente, debemos de mirar las diferentes ecuaciones que nos cumplen para la transmisión de los torques y cómo calcular la fuerza W. Podemos ver que esta normal, que es esta misma, que está aquí, la podemos descomponer en dos fuerzas, en una horizontal y en una vertical, respectivamente perpendiculares entre sí. Lógico, la vertical es perpendicular a la horizontal. Luego, esta
vertical es perpendicular a esta horizontal y esta normal es perpendicular a la superficie por definición. Luego, este ángulo es exactamente igual a este y este será alfa. Por tanto, si conocemos la normal, podemos hallar esta componente horizontal, que es esta, que llamaremos dW, la diferencial de la carga externa de accionamiento aplicado. Y podemos ver claramente que seno de alfa es el lado opuesto de W sobre hipotenusa de normal o de P. Si conocemos la normal y conocemos el ángulo, lógico, podemos hallar dW. Ahora bien, este es un punto cualesquiera, ubicado a una distancia R de aquí. Variamos R una cantidad infinitesimal de R, y entonces la zona de contacto va a ser esta línea roja. Como este ángulo es alfa, seno de alfa es lado opuesto de R sobre este lado. Y ese lado, pues lógico, de R será, este lado será de R sobre seno de alfa, de acuerdo a esa ecuación. Ese lado es este mismo. Al mirarlo aquí desde el lateral derecho, es este mismo. Cuando se mira en un diferencial de teta, entonces este arco es R de teta. Por tanto, el área, que es lo que está enmarcado en la zona roja, será el arco, R de teta por el ancho, y el ancho es de R seno alfa. En otras palabras, esta área será R de Profe, teta. qué pena, es que hay un compañero en sala de espera que si lo puedes aceptar, porfa. Ya todos los que estaban aquí están aceptados. Ah, vale, gracias. Entonces, debemos de tener en cuenta que el área es eso. ¿Para qué? Para poder hallar la normal, ya que la normal es la presión por el área. La presión que se está haciendo en esta superficie, que es esta misma, por el área de esa superficie. Entonces, el área, ya lo hemos dicho, es R de teta de R seno alfa. La presión, que es la normal, la normal es la presión por el área de A. P, por esto, R de teta de R sobre seno alfa. Donde alfa es el ángulo del tronco de cono, de la generatriz del cono, en grados. Bueno, podría ser en radianes, pero normalmente se da en grados. Entonces, como ya hemos visto, he dicho, esta componente, yo sé que seno de alfa será dW sobre dP, que es la normal. Luego dW será la normal por seno alfa. Entonces, dW, la normal por seno alfa, y la normal es PR de teta de R sobre seno alfa por seno alfa. Entonces, dW me queda así. Si yo integro eso, hallo la fuerza total en esa dirección, que es la fuerza que yo estoy haciendo. Entonces, tengo las ecuaciones. Por el otro lado,
me falta la ecuación del torque. Sé que el torque es R cruz de FR, la diferencial de la fuerza de rozamiento. El producto de cruz, como las dos fuerzas son respectivamente perpendiculares, el seno de 90 grados es 1, luego eso será R por dFR, que es lo que tenemos aquí, R por dFR. Pero dFR, que es la fuerza de rozamiento, sabemos que es mu por la normal. Luego dFR es mu por dN. Mu por dN, que es el valor que hemos obtenido aquí, PR de teta de R sobre seno alfa. Reemplazamos ese valor y la ecuación me queda así. Hago el producto aquí, R por dF, y me queda así. Integro los dos lados de esa ecuación y me queda esta ecuación. Lo mismo hago con la ecuación que hemos obtenido aquí. La integro y me queda así. Pero para poder solucionar esa ecuación, debo de conocer cuál es la función de la presión. Es decir, cómo varía la presión. Hemos dicho que en los frenos y en los embragues hay dos modelos de cálculo. El de presión constante y el de desgaste uniforme. Entonces, en el primer modelo de presión constante vamos a solucionar estas dos ecuaciones. Entonces, para el modelo de presión constante, tomamos la ecuación del torque y vamos a hallar el torque resistente para la presión constante. Como la presión es constante y mu es constante, salen de la integral. Alfa también es constante, luego el seno de alfa sale de la integral. Me queda esto. Solucionando la ecuación, me queda así, la ecuación diferencial. Pero el radio es de medios, todo eso al cubo. El 2 al cubo es 8, por 3, 24, pero aquí hay un 2 que lleva 24, me queda el 12. Por tanto, la ecuación me queda así en función de los diámetros para el torque resistente. Hemos dicho que el torque resistente tiene que ser mayor o igual al torque de diseño. Y el torque de diseño, ya lo hemos visto, fue lo primero que vimos en los frenos y embragues, es K por el torque nominal más el torque de aceleración, donde K es el factor de seguridad. Entonces, igualamos los dos. Y ahí, dependiendo de lo que necesitemos, casi siempre se requiere, conocer la dimensión, casi siempre lo que requiere es hallar la presión. Y la presión debe reunir un requisito que tiene que ser menor o igual a la presión admisible. Donde la presión admisible, en nuestro caso, la sacamos de las tablas que tenemos para los diferentes materiales existentes sobre el particular. En el caso de estar trabajando con un material que encontremos en la industria, en los catálogos nos deben de decir cuál es su presión admisible y cuál es su coeficiente de rozamiento, porque esos valores son los que entran aquí. Entró tal y hallo la presión que tiene que ser menor o igual a la admisible. De la misma forma, le damos el tratamiento a esta ecuación, la solucionamos sabiendo que P es constante y por tanto sale de la integral e integramos R de teta de R y la ecuación nos queda así.
que la podemos escribir de esta forma, sabiendo que R es de medios. Ahora bien, si yo observo esta ecuación, aquí está pi mu, que pi p dividido por 12, pero este 12 lo puede decir 4 por 3. Tengo pi p sobre 4, este término. Entonces, de aquí despejo pi p sobre 4 y me queda w de 2. Y reemplazo aquí. Entonces me quedaría 4w dividido por d2 menos d2. El 4 con el 12 queda el 3. Este término queda debajo y la ecuación queda en función, el torque resistente, en función de la carga axial de accionamiento del embrague. Y entonces tenemos estas tres ecuaciones que son las que vamos a utilizar si calculamos con el modelo de presión uniforme, que como ya hemos dicho, no es el mejor modelo. Es mucho mejor el modelo de desgaste constante, por entonces es el modelo que recomiendo que se trabaje. Tenemos modelo de desgaste constante. La ecuación, la misma, pero ya sabemos que en el modelo de desgaste constante la presión es una función inversamente proporcional al radio. Sigue esta función. La reemplazamos. Sacamos los valores constantes e integramos desde 0 a 2pi, desde R menor hasta R mayor, y la solución nos da así. Este 2 se va con este 2. Nos queda aquí. Ahora reemplazamos el radio por el diámetro. Nos queda así. Que la podemos escribir así finalmente. Pero está en función de R. R y diámetro. Entonces colocamos todo en función de diámetro. R es de medios, por eso la ecuación me queda finalmente así. Con el requisito de que esta P máxima no sobrepase la P admisible. Y tenemos nuestro torque de diseño, que ya sabemos cómo se calcula, que es KS, el torque nominal más el torque de aceleración. En la ecuación de carga axial, P es función de C sobre R, reemplazamos, R y R se va, queda C de teta de R, C de teta desde 0 a 2pi, la ecuación queda así. En lugar de R escribimos el diámetro, los 12 se va y la ecuación queda así. Este 2 aquí lo escribimos simplemente arreglándolo. Y esas son las ecuaciones que son vigentes para un embrague o un freno cónico con desgaste uniforme. Ahora bien, vamos a un ejemplo sencillo, pero que nos ayuda a entender el problema.
tenemos este. Un embrague cónico tiene las siguientes dimensiones. D mayor 330, o sea, esto vale 330 milímetros. D menor 306, o sea, de aquí a aquí 306. B 60 milímetros. Se supone un coeficiente de ebullición igual a 0,26. Y el par que va a transmitir ese embrague es de 200 newton metro. Ese es el torque nominal. Halle la fuerza de accionamiento y la presión de contacto utilizado dependiendo en las dos formas, en el modelo de presión constante y de desgaste constante. ¿Cuánto valen las presiones? Entonces, aquí no nos dan el ángulo del cono, pero podemos ver de la geometría del sistema que D mayúscula, que vale 330, es igual a D minúscula más este espacio, que son iguales, A más A, 2A, de donde puedo hallar el valor de A, que sería D mayúscula menos D minúscula dividido por 2. De donde A me da 12 milímetros. Como yo conozco A y conozco B, puedo hallar el ángulo alfa. Y puedo decir que tangente de alfa es A sobre B. En otras palabras, 12 dividido por 60, de donde alfa es el arco cuya tangente es 12 sobre 60, 11,31. Como me piden que haga el cálculo en los dos modelos, vamos a hacer el cálculo en el modelo de presión constante. Para entrar a calcular, debemos de hallar el torque de diseño, ya que tenemos el torque nominal. Yo voy a asumir un factor condicionado. Entonces, el torque de diseño, traemos la ecuación. De aquí, todo lo conocemos menos la presión. Despejo la presión. Reemplazo por los datos que están conocidos con sus unidades. Ojo. El diámetro, allá me lo dan en milímetros, aquí los paso a metros. Ojo con eso para que todas las unidades sean consistentes. Y me da 118.659 newton por metro cuadrado, lo cual significaría pascales. Pascales. Eso para el modelo de presión constante. De la misma manera calculo la fuerza axial. Tengo la ecuación
reemplazo con la presión en pascales, esto en metros, ojo con eso, y me da 1422.5. Ojo con las unidades, señores, yo las escribo, yo se las pido. Yo les doy el ejemplo de que se escriben las unidades. No es que me aparezca aquí, reemplazo W igual a 1422.5. No, señores, hagan el reemplazo de las unidades. Así el cálculo lo hayan hecho por allá en su calculadora programable. Y yo agarro los datos y reviso la operación. Ahora, en el modelo de desgaste constante, tomamos la ecuación y aquí lo desconocido es la presión máxima, la despejamos, reemplazando, nuevamente repito, el control de unidades, me da 123.371.29 newton por metro cuadrado, mientras que en el otro modelo me daba 118.000, casi 5.000 de diferencia, lo cual garantiza mayor efectividad de embrague o frenado. Por eso es mejor. La carga axial, lo mismo, reemplazado. Ojo con las unidades, y me da 1423.2, mayor carga que en el modelo de presión uniforme. Entonces, vamos a hablar aquí de un ejemplo. Tengo un motor, un embrague, una caja reductora de 2.5 a 1, un tambor, un freno y una carga. Este tambor está hecho con fundición que tiene un diámetro exterior de 60, diámetro interior de, aquí exterior de 40, interior de 20. El problema nos dice así. El tambor, yo había dicho fundición, es de acero, tiene una longitud de 50 centímetros, un diámetro exterior de 40 y uno interior de 20. Lógico, esto, si yo acelero el sistema, esto requiere un par. Recuerden nuestras ecuaciones de la dinámica, sumatoria de torques igual a J por alfa, por rotación, donde de J es el momento polar de inercia de este sistema y alfa la aceleración angular. Entonces, lógico, tendríamos que hallar el J de este elemento y el J de los brazos y aquí el cubo que entran al eje. Como no tengo manera de calcular, les digo con el problema que los brazos y el cubo aportan a la inercia del tambor el 10%. En este sistema, la carga que voy a elevar son 900 kilogramos, 0.9 toneladas, y la cual alcanza una velocidad de 1 metro por segundo, que será la velocidad con la cual continuará constante, después de haber recorrido una distancia de 2.5. Tenga en cuenta un factor de seguridad.
Entonces, y el embrague tiene estas características. El material del elemento flotador es asbesto. El ángulo del cono, 6 grados. El diámetro menor, 10. No conozco el diámetro exterior. Analice, diseñe bajo el criterio de desgaste uniforme y allí la fuerza del resorte será la fuerza axial que tendrá que hacer. Antes de entrar a cualquier cálculo, yo necesito la velocidad de aquí. Y lógico, voy a necesitar la velocidad aquí en el tambor. Necesito la velocidad del tambor porque para el J, para el momento de inercia del tambor, J por alfa, necesito la variación de la aceleración. Y necesito aquí, porque potencia es torque por velocidad angular, porque necesito la velocidad angular ahí, que es donde voy a calcular el embrague. Pero para poder calcular, yo sé que la carga parte de cero y al cabo de cierto tiempo tiene una velocidad de 1 metro por segundo con la cual continúa, que es la velocidad de la carga, y entonces voy a necesitar la velocidad de enrollamiento. Por tanto, la velocidad con que se enrolla aquí el tambor es la misma velocidad que tiene la cuerda por aquí, en cualquier punto. Entonces voy a hallar cuál es la velocidad de la cuerda en ese punto, ya que es la misma velocidad tangencial del tambor. Entonces, tengo la cuerda, tengo el peso W, que está subiendo con 1 metro por segundo, y necesito, en un punto de la cuerda, saber cuál es la velocidad. Corto por ahí. Coloco un plano de referencia. Como he cortado la cuerda por ahí, digamos, la cuerda existente es toda esta, y esa será la longitud de la cuerda. La sumo. 1, 2, arco 2, 3, 3, 4, arco 4, 5, 5, 6, arco 6, 7, distancia 7, 8, y quedó la longitud de la cuerda. Ahora bien, independiente de dónde esté la carga, estos arcos cubiertos por la cuerda permanecen siendo lo mismo. Luego esos son constantes. La suma de todos los arcos es una constante y la longitud de la cuerda es una constante. Entonces, paso todos los arcos al otro lado, una constante menos otra constante me da una constante. Entonces, a este lado tendré una constante. Ahora, 1, 2, ahora defino con respecto al plano de referencia. Este punto de la cuerda se está moviendo. Por eso lo llamo la distancia de ese plano a ese punto, S sub A. Como he cortado a la misma distancia aquí, es S sub A. El bloque se está moviendo, es una variable que la llamamos SW. La distancia del peso acá, esto es fijo, lo llamo una constante K2. La distancia de esta polea al plano es una constante, la llamo K1. Y ahora, con esas definiciones, reemplazo 1, 2.
1,2 será el total, que es SW, menos K2, menos S sub A. Que es, como ellos están en la misma posición, es exactamente 7,8. 7,8 y 1,2 valen iguales, SW menos SA menos K2. Me queda 3,4. 3,4 es SW menos K2 y menos K1. 3,4 es lo mismo que decir que 5,6, tienen la misma magnitud, que da SW menos K2 menos K1. Reemplazo todos esos valores, 1, 2, SW menos SA menos K2, más el arco ya salió, más 3,4, que es SW menos K1 menos K2, más 5,6, SW menos K1 menos K2, más 7,8, SW menos SA menos K2, igual a la constante. Agrupo un SW, 2, 3 y 4, menos S sub A, menos 2S sub A, igual a una constante. Derivo. Como estos son variables, la derivada es la velocidad de W, la velocidad A igual a 0 porque es una constante. Luego B sub A es 2 veces BW, donde B sub A, ya lo he dicho, es la velocidad de la cuerda, que es la misma velocidad con la cual se envuelve la cuerda en el tambor. Por tanto, es la velocidad tangencial del tambor. Y BW pues, es la velocidad del peso. Como BW, la velocidad alcanzada es 1, entonces B sub A, la velocidad que alcanzada aquí, tangencial, será 2. Ahora bien, la carga parte del reposo. Es decir, que en un instante tendría velocidad 0 y un instante después tiene la velocidad de 1 metro por segundo, después de haber recorrido 2,5 metros. Eso significa que como la velocidad va creciendo así, hay una aceleración en este sentido. Entonces, en ese instante, la carga tiene 1, 2, 3, 4 ramales de la misma cuerda. Si la cuerda tiene una tensión T, aquí, la misma tensión T, la misma tensión T y la misma tensión T. Por tanto, hacia arriba habrá 4T. Y bajando está la carga W. 4T, W. Y habrá una aceleración. Lo que pasa es que no la tengo y necesito calcularla. Asumimos una aceleración constante. Y vamos a las ecuaciones de la cinemática, en donde tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el delta del espacio. Luego la aceleración, la final es 1, la inicial es 0, el espacio recorrido 5, datos de problema, me da una aceleración de 0,2 metros por segundo. Que va
en la dirección del movimiento, hacia arriba. Ojo, que ahí algunos se equivocaron en el parcial. Entonces, aplico la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Tomo el sentido positivo hacia arriba. 4T menos porque va bajando, igual a masa por aceleración, que es positiva. Pero la masa es el peso dividido por la gravedad. El peso lo tengo en Newton. Ahora, si yo hubiera trabajado aquí con el peso en kilogramos, aquí la masa tiene que estar en kilogramo masa. ¿Sí? Entonces, kilogramos lo divido por la aceleración, la W sobre la aceleración, para que nos dé en kilogramos, pero aquí la tengo en Newton. Entonces, 4T menos 8.826 Newton igual 8.000 sobre 9.81 por 0,2 metros por segundo. Esto es positivo porque lleva la misma dirección del movimiento y hemos definido que es positivo subiendo. Ojo con los signos ahí. Luego la tensión es 2.251.48. El torque. Sería el torque de diseño. Ya acá en esta fuerza está incluido el efecto de la aceleración. Entonces, solamente me queda el efecto de la constante del factor de seguridad K. Y por eso aquí será simplemente el factor de seguridad que en nuestro problema nos lo dieron. Era 2 por el torque, por la carga de la tensión. Y entonces aquí tendremos el torque multiplicando por el radio del tambor. Unidades, esto era Newton metro, perdón, era Newton, esto por metro, Newton metro. Ahora bien, el torque total consumido es el torque necesario para manejar esta carga en las condiciones mostradas, más el torque para acelerar, veámoslo aquí, el torque para mover esta carga, que lo hemos calculado, pero para mover este tambor necesitamos un torque ya que hay una masa, momentos J por alfa. Entonces necesitamos el momento o el torque requerido para mover esa masa. Y debemos de calcularlo. Realmente, el torque también debería calcular el torque para mover esta caja reductora, que también tiene una masa. En este momento no nos lo dan. Pero eso lo suplimos con el factor de seguridad del embrague. Entonces, vamos a calcular el torque del tambor, el J. Nosotros sabemos que J es un medio de MR2.
Y la masa, M, es la densidad por el volumen. Y el volumen será el área por la longitud. La longitud está aquí. El área es pi R2. Pi R al mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Por el R, que será R2 menos R2. Al hacer todas esas operaciones, finalmente me queda así. Si reemplazamos kilogramo masa, la densidad de el material es esta, 7.850 kilogramos del acero. ¿De dónde lo sacamos? De una tabla de densidades de los aceros. Kilogramo masa por metro cúbico, por metro me queda metro el cubo, kilogramo masa metro cúbico por metro a la quinta. Aquí hay una relación de unidades. Nos daría un medio de la kilogramo masa por R2. Sería un medio de kilogramo masa por metro cúbico, por metro a la cuarta. Me queda al final kilogramo masa por metro cuadrado, las unidades de todo eso. Ojo con las unidades, por eso aquí yo las escribo. Eso será el J del tambor en sí. Pero recuerde que tiene brazos y cubo y que esos aportan el 10%. El 10% del otro. Por tanto, el J total del tambor será el del tambor en sí más el de los brazos y me da 10.17 kilogramos masa por metro cuadrado. En el tambor, porque torque es J por alfa, necesito la aceleración angular. Y la aceleración angular se define delta omega sobre delta t. Donde nosotros sabemos que omega es B sobre R. Y delta omega será B sobre R final menos B sobre R inicial. Como la velocidad inicial es 0, me quedará B sobre R final. Y el delta T, velocidad final menos velocidad inicial, que es 0. Entonces sería 2 sobre R02. La velocidad final del tambor nos decía, perdón, estamos hablando, sí, del tambor, nos decía en nuestro cálculo que la velocidad del tambor
ya no es de la carga, sino del tambor, que es B sub A, porque estamos hablando, es 2BW. Entonces la velocidad es 2. Y aquí hay un error. Dos. Donde esto será 1 sobre segundo cuadrado. Este 2 se va con este con este. Estamos hablando del tambor. Entonces aquí, por 1, será 10/17. Entonces, la velocidad, el torque total será el torque total de la carga más el torque requerido por el tambor. 10/17. $910.17. Ahora, potencia, torque por velocidad angular. Entonces, necesitamos la velocidad angular. B, 2 metros por segundo, sobre el radio son 10. 10 radianes por segundo. Bueno, eso es ahí. Pero aquí 910.17. Por la velocidad angular que la acabamos de calcular, 10 radianes por segundo. Y aquí ¿qué es esto? $910.17. $9.101.7. La velocidad angular de la salida sería 2,5. ¿Por qué? Tenemos la caja. Recuerde que es relación de 2,5 a 1. Entonces, la de la entrada será 2,5 la de la salida. 25 radianes. Lo de aquí, al dividir 910
9101, 101,7. Lo dividimos por 25, ya que ahí es donde vamos. Ya hemos dicho que la velocidad en la entrada a la caja es la misma la que tiene de la figura. Podemos ver que la velocidad aquí es la misma del embrague. Como vamos a calcular el embrague, esta es la velocidad que es la de la entrada a la caja, la de aquí. Por eso la velocidad es 25. Entonces, 9101.7 dividido por 25, 364.1, aproximando. $364.1. Entonces tengo el torque, ese es el torque nominal. Como ya tiene la aceleración, porque la hemos calculado con los efectos de aceleración, entonces lo multiplicamos por 2, que es el factor de seguridad del problema, $728.1. Newton metro. Ese será el torque de diseño. Con lo cual vamos a calcular. Aquí es 728.1. Las unidades aquí tenemos en Newton metro por... Las unidades, veámosla. Newton metro. Luego aquí debe estar en 1030 por 10 a la 3. Quedan pascales, Newton por metro cuadrado. D menor era 10 centímetros, o sea, 0.1 metro. D va a estar en metros, D menor en metros. Y haciendo la operación, pi por 0.25 por 0.30 por 10 elevado a la 30 por 0.1 dividido por 8 por seno de 6 me da 96.739.214 por 0.1 al cuadrado más 728.1 me da dividido por 96
739.214. Y por 5, por 30, por 10, por 3, por 8, por 6, 96, 21, 4, por punto 1, más 728.1 igual dividido por 96, 739.214 igual elevado a la punto 5 me da punto 1323. Bueno, aquí me da exactamente que dé igual a punto 1323 metros igual a 13.23 centímetros. Obsérvese que es 1 milímetro más, 1 milímetro menos por esa variación. Entonces, ese es el diámetro mayor. Ahora, vamos a calcular la fuerza de accionamiento. Tenemos esta ecuación. Conocemos las condiciones del material, asbesto. El coeficiente de rozamiento, recuerden que en la tabla es de 0.25 a 0.45. Tomamos el menor valor. El P máxima de 1030 kilopascales a 2070. Tomamos el menor. Tabla 17.1, que la envío. P máxima de, reemplazamos en la ecuación. Aquí es 13.20. Bueno, hagámoslo. No, aparte. Insertamos fuerza axial. Cuadro de texto. Fuerza axial. Igual a pi medios pi
medios por P máximo 1030 por 10 a la 3. Por 10 elevado a la 3 unidades de presión, Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado por D 0.1 metros por factor 0,13. ¿Cuánto que no es? 1324. Sí, 1324. 24 en metros menos 0.1 en metros. Todo esto me da metros. Observan metros y metros cuadrados, me queda en Newton. Punto 1324 menos punto 1 por punto 1 por 1030 por 10 elevado a la 3 por pi dividido por 2. 5242 cambió un poco. $5,242,06 ¿qué? Newton. Esa es la respuesta. La fuerza de energía por el resorte. Con la corrección allá del pequeño error que teníamos. Entonces, de esta manera, trabajamos los problemas. Entonces, con esto terminamos la parte de embragues y frenos cónicos. Luego haremos problemas más en detalle. Vamos a entrar a freno de bloque o de zapata corta.
Como ustedes observan aquí, tenemos un tambor, que gira con una velocidad angular determinada en esta dirección. Y tenemos una barra, que en este caso está horizontal, que tiene un material flotador que tiene la forma del tambor. La barra tiene una longitud determinada y está montada así. Entonces, si este tambor está girando y lo queremos frenar, a esa barra, a una distancia de 4, le aplicamos una carga W, que hace que este material flotador choque, entre en contacto, con el tambor, entra en contacto con el tambor y, lógico, se generan normales. Aquí en rojo está dibujado la fuerza normal que el tambor le hace al flotador y se genera una fuerza de rozamiento que trata de oponerse al movimiento del tambor, que será la fuerza roja, que es la fuerza azul, que es la fuerza de rozamiento sobre el tambor. Que genera una reacción igual y opuesta, que será sobre la zapata, cuyo valor de esa fuerza de rozamiento sabemos que es el coeficiente de rozamiento entre los dos elementos por la normal. La normal pasa por una distancia de 3 con respecto al pivote. Ahora, se dice que es freno de bloque o de zapata corta cuando este ángulo de cubrimiento es menor de 60 grados. Para valores mayores o iguales a 60 grados, se considera freno de zapata larga exterior. Entonces será un freno de zapata corta. Así. Es decir, yo puedo tener, lógico, dos barras iguales, una por este lado, entonces tendré dos frenos iguales. Entonces, miremos lo siguiente. Lo que está ocurriendo ahí. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de la barra con su zapata y planteamos, lógico, momentos alrededor de este punto, tendremos que el momento de la fuerza externa W por D4, que es horario, menos, porque está así, haciéndole un momento de N por D3, más el momento generado por la fuerza de rozamiento que va a pasar a una distancia de 1, que luego veremos cuánto vale. Más la fuerza de rozamiento por D1, y eso será igual a 0. La fuerza de rozamiento, que es μ por n, D1 menos n de 3 igual a 0. Este momento es el momento de la carga externa, lo llamamos así. Este es el momento de fricción y este es el momento de la normal, lo llamamos así. ¿Cuándo?
el momento de las fuerzas de fricción tiene el mismo signo del momento de la fuerza externa aplicada, el freno se dice que es autoenergizante. Ojo con ese concepto. Si el momento de la carga externa tiene el mismo signo, o sea, tiene la misma dirección que el momento de la fuerza de fricción, el freno es autoenergizante. De lo contrario, el freno será desenergizante. ¿Y qué es lo contrario? Cuando tiene signo contrario. Ahora veremos. De esta ecuación podemos sacar aquí factor común n y despejar n, que será W de 4 dividido por D3 menos mu de 1. Ahora bien, este torque generado aquí, esta fuerza de rozamiento, me genera alrededor de este centro un torque resistente, es decir, que se opone al movimiento, igual a mu por n por r. Entonces, de donde aparece el concepto de torque resistente, mu por n por r. De donde nosotros sabemos, primero, que potencia es torque nominal por velocidad y torque nominal es la potencia nominal dividido por la velocidad angular. En otras palabras, conocemos el torque nominal. Y sabemos que el torque de diseño es N, que es el mismo K. Nosotros aquí me invirtieron esto, vamos a escribirlo. Nosotros habíamos escrito al contrario, para que la nomenclatura toda sea consistente. Ahora lo eliminamos. Habíamos escrito esto así. Entonces, torque de diseño para la nomenclatura que estamos utilizando es igual acá a veces habíamos dicho el torque nominal torque nominal más el torque de aceleración, que depende, y este factor, esta ecuación, la podemos escribir como K factor, aquí al contrario de esto, de N por el torque nominal.
Lo que hicimos fue invertir para tener de acuerdo a la nomenclatura. Donde K generalmente insertar K generalmente es como invertimos es 1.5 y N igual 1,3. Para resaltar. Hasta la misma. Bueno, entonces de esta manera queda nuestra ecuación del torque de diseño para poder igualar el torque resistente con el torque de diseño. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí tenemos que la normal N de esta ecuación, de aquí, sería el torque resistente mu sobre R, torque resistente mu sobre R, es igual, la normal, ¿a qué es igual? A la presión que hay aquí por el área.
el área será este arco por esta longitud. Pero, como el ángulo es pequeño, este arco es aproximadamente igual a A, al ancho, por la profundidad. Entonces será la presión A por B. De donde tenemos nuestra ecuación de presión, igual al torque resistente, mu PR A por B, igual al torque de diseño, mu R A por B. Ya sea con esta ecuación o con esta otra, nosotros podemos, ahora si conocemos, pues podemos calcular lo que en un instante consideremos conveniente. Dijimos lo siguiente antes de continuar. Si ahora este pivote, en lugar de estar así, esta barra, ahora el pivote está aquí. Entonces, ya hacemos momentos, tenemos que la fuerza por D4 va en un momento en esta dirección. La normal por D3 viene en dirección contraria. Y la fuerza de rozamiento por la distancia de 2 viene dirección contraria a el momento generado por la carga externa, y en ese instante, de manera particular, en ese instante, el freno será desenergizante. En otras palabras, cuando el signo de aquí cambió, aquí sería mu n por D2 y sería con signo negativo, el freno es desenergizante. Ahora, si el freno es autoenergizante, es decir, que ayuda a energizarse, tenemos la ecuación general. Puede ocurrir que dependiendo del montaje, el freno por sí solo actúe, que no necesita carga externa para interactuar. Si eso es así, el freno se autobloquea, es decir, se cierra por sí mismo, y entonces se llama freno autobloqueante. En ese instante es cuando la carga externa es cero y el freno actúa. Eso ocurre cuando la carga es cero y el freno actúa, es cuando D3 es igual a mu de 1. ¿Y qué es D3? D3 es esta distancia, es decir, si esta distancia es muy pequeña, igual a mu de 1, en ese instante el freno es autobloqueante. ¿Por qué se calcula? Porque no es conveniente de que los frenos sean autobloqueantes. Entonces debemos de tener cuidado que D3 siempre sea mayor que mu de 1. Que esta distancia D3 siempre sea mayor que esta distancia. Porque en ese evento de que los frenos sean autobloqueantes, el freno se frena por sí mismo. Y entonces el sistema está operando y de un momento a otro se puede frenar por sí mismo, lo cual no es conveniente. Ahora, un freno puede venir así, o dos palancas aquí con su freno externo. Ojo, lo que hay que tener cuidado
Siempre, en cada caso, es plantear las ecuaciones dependiendo de dónde está el pivote para saber si el freno es autoenergizante o si es desenergizante. Es bueno tenerlo así, autoenergizante o desenergizante. Eso es un criterio que debe tenerse mucho cuidado. Siempre en todo freno, lo que hay que mirar si es autoenergizante o si es desenergizante. Para saber si es autoenergizante, nosotros sabemos que es autoenergizante cuando el momento generado por la fuerza de rozamiento ayuda al momento generado por la carga externa. En ese momento, el freno es autoenergizante. ¿Entendido? Y si el momento de la fuerza de rozamiento se opone, es decir, que tiene signo contrario al momento de la fuerza externa aplicada, el freno es desenergizante. ¿Alguna pregunta? Luego haremos problemas sobre estos. ¿Alguna pregunta sobre el particular? No, no, señor. Bueno, señores, entonces por hoy dejaremos este tema acá. Porque el otro tema es freno de zapata larga, pero en el interior, como el que vimos, bueno, que no lo hemos explicado, como el que tenemos aquí. El freno de un automóvil, donde tenemos, este es el eje de potencia que viene de la caja, que entra a este bocín, esto que se llama bocín, donde aquí está un par de rodamientos. Este es el tambor, donde aquí llevan los tornillos, donde se colocan, o campana, donde se colocan la rueda. La rueda va aquí encima. Entonces, aquí tenemos este elemento que es el portazapatas. Las zapatas o elemento flotador es este oscuro. Este portazapatas está pivotado aquí, es decir, que permite el giro. Y en el otro extremo está accionado por el bombín, que tiene un pistón que acciona en forma horizontal, donde aquí están los sellos que conocemos vulgarmente como chupas, que no permiten que se salga el fluido, y por aquí entra el líquido de frenos y impulsa esto, empuja hacia los lados, tal que al desplazarse rozan con esta superficie y la frenan. Como ustedes observan, aquí hay un resorte que será ¿de qué tipo? Tensión. Coital de tensión. De tensión. Ese resorte ahí donde está tensionado. Pero para evitar que esto se venga para acá, está esta barra, que son dos horquillas, que impide que esto se cierre más debido aquí el resorte está, digamos, con una tensión. Cuando yo
piso el freno, esta palanca impulsa y abre y choca con esto, pero si no tuviera el resorte, de pronto quedaría ahí pegado. Entonces el resorte lo que hace es volver a mover eso para acá para que despegue de la campana. Aquí esto es una horquilla que le permite determinado movimiento, es alinear, y este resorte también ayuda, es otro resorte de tensión. Este es un freno de un automóvil de freno de zapata, no de disco. Este cablecito, esto, es un cable, ahora no recuerdo el nombre exacto, el cable que viene desde el pedal del freno, que el pedal del freno no, desde el freno de mano. Cuando yo muevo, él tensiona este cable, él echa para acá esta barra que está pivotada, entonces al pivotarla empuja para acá y al empujar estas zapatas chocan contra el tambor y ese es el freno de mano, la guaya del freno de mano. Este es el típico freno de zapata interior. ¿Por qué interior? Porque está aquí en el interior del volante o tambor. De zapata larga, porque esto es mayor de 60 grados. Y es de lo que vamos a hablar en la próxima clase. Yo creo que todos, o por lo menos la mayoría, ha visto este freno. ¿Cierto? Sí, Si no lo han visto, por lo menos tengan la curiosidad cuando vayan con el carro de su familia a arreglar los frenos, a hacer eso que sea conveniente. Para que miren, como ingenieros mecánicos deben de tener la curiosidad de ver los diferentes elementos, las diferentes máquinas, cómo es que carajos funcionan y qué traen. Fíjense que aquí traen resortes, que ya aprendimos a calcularlos, traen estos frenos, que es lo que estamos tratando de calcular, qué ancho es zapata, etcétera, etcétera. Estos son equipos auxiliares, elementos auxiliares a los frenos. Observen las diferentes máquinas en los diferentes sistemas que tienen, ya sea de potencia o de frenado, de embrague o de acople. Por lo demás, señores, muchas gracias por su atención. Espero que les haya ido bien en el parcial de anoche. Va a calificar lo más rápidamente posible. Cuídense. Feliz fin de semana. Cuídense por el bien de ustedes y de sus familias. Recuerden que estamos en pandemia, a pesar de que hasta ahora no hemos sufrido, o es posible que algunos de sus familiares sí, y ustedes no sean portadores activos, sean portadores recesivos, pero hay que tener cuidado. Esta pandemia, este COVID-19, es una gripe que va a durar aquí no sé cuántos años, que se va a volver endemia. Y entonces tendremos que vacunarnos periódicamente como las otras gripes. Esto no se acaba ya. Esto va a durar 20, 30 años. Pero tenemos que cuidarnos hasta que nuestros organismos adquieran los anticuerpos
convenientes para soportar las gripes, así como soportamos las otras. Muchas gracias, señores. Feliz fin de semana. Gracias, profe.